Una persona que gana por debajo del salario medio, su foco debería ser en aumentar sus ingresos. Eso te va a cambiar mucho más la vida que intentar hacerlo con la inversión cuando ganas, como tú has dicho, 800 euros al mes. Eso es estúpido. ¿Crees que va a haber un momento en el que las pensiones se dejen de pagar y el que no haya hecho algo para cuando su jubilación las pase putas? La tendencia pinta muy mal. Que el dinero es un tema tabú también. No sé ahora actualmente a qué nivel. En España, la envidia es el deporte nacional. Aquí en España muchas veces cuando ganas dinero la gente dice, qué cabrón, este algo habrá hecho, y si puedo lo denuncio, y si puedo le robo. Y luego también tenemos otra cosa que se llama Hacienda, que supongo que habréis oído hablar de eso. Una máquina. Entonces, claro, pues tampoco, si tú tienes una Hacienda como la que tenemos aquí, confiscatoria, prosecutoria, que al final tiene incentivos perversos para denunciar a la gente, para investigarlos, y sin consecuencias negativas cuando resulta que no ha pasado nada y la persona lo había hecho bien, Claro. ¿vale? O sea, ¿cuánta gente vive hoy en día del bote? ¿No? Pues Claro, cada vez más. De hecho, claro. otro día vi una noticia. Por primera vez en la historia, los funcionarios han superado a los autónomos. Entonces, claro, hay más gente trabajando para lo público que para lo privado. Pero es que, claro, los salarios de los funcionarios se pagan de lo privado. ¿Habéis oído hablar de la regla 50-30-20? Exacto. Pues es una mierda, ¿vale? Antes de continuar con la entrevista de nuestro invitado de hoy, deberías saber que el 96% de las personas que nos ven y nos escuchan no está suscrita a nuestro canal. Para ti es algo muy sencillo y a nosotros nos ayudas mucho. Así que por favor, suscríbete a nuestros canales y disfruta de esta entrevista. Muchas gracias. Muy buenas y bienvenidos a un episodio más de Listen to Inspire. Como cada episodio vamos a empezar brindando, Richard, si te parece, con nuestro Pascualet. Salud, chicos. Vamos allá. ¿Está bueno o qué? La verdad que está dulcecito. Entra fácil. Pues bueno, vamos a empezar un episodio que teníamos muchas ganas de hacer, más que nada porque es un tema que creemos que todo el mundo debería tratar y no a todo el mundo le gusta tratar o no quiere tratar. Así que, nada, bienvenido Richard. Nada, pues oye, encantado de estar aquí con vosotros, a charlar un ratito y nada, a ver qué tal se va la cosa. Perfecto, pues nosotros siempre empezamos igual, preguntando a nuestro entrevistado que quién es, así que, ¿quién es Richard? Bueno, pues a ver, Richard es muchas cosas y además es que he sido muchas cosas también, porque yo de profesión, por ejemplo, digamos de formación, soy ingeniero. A día de hoy, pues lo que suelo definirme más, ¿no? También soy empresario y soy inversor, que es lo que más estoy haciendo ahora, porque tengo bastantes empresas y llevo ya muchos años invirtiendo. Pero luego la gente, sobre todo, me conoce más por mi parte más divulgativa, ¿no? Porque llevo desde 2020 que publiqué El Método Rico, el libro, aparte de escribiendo, que ya tengo varios libros más, pues haciendo contenido para redes sociales y también formando en la academia, ¿no? Y eso es un poco la parte más visible, porque yo tengo mis empresas de inversión inmobiliaria, ahora estoy haciendo alguna otra cosa más de tema de fiscalidad o de otros temas, pero eso a lo mejor no se ve tanto en redes, ¿no? Y por eso. Pero bueno, o sea que, y luego aparte, pues también soy pareja, padre adoptivo de mis perritos y pues muchos roles, ¿no? Que todos desempeñamos. ¿Y en qué momento, Richard, te diste cuenta que la parte tuya que llevabas dentro de ingeniero tenía también que preocuparse por la parte financiera que no se estudia, que no se enseña? ¿En qué momento te diste cuenta? Pues ha habido varios momentos en mi vida, tío, porque al final muchas veces, a pesar de lo que me diga la gente en redes, que muchas veces me dicen, tú seguro que eres hijo de papá, por eso lo tienes todo fácil, tal, no sé qué. A pesar de ese tipo de cosas, yo vengo de una familia bastante humilde y yo qué sé, ha habido momentos en los que a lo largo de mi vida pues lo he podido pasar mal por el dinero, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era pequeño, me acuerdo en el colegio, no sé si habrá pasado a vosotros, los típicos que los niños a veces son muy crueles, ¿no? Pues yo no llevaba ropa de marca porque mis padres iban un poco justitos y a veces pues quería comprarme unas zapatillas Nike que eran muy caras y no podía, o chorradas de estas, Sí. y la gente pues en el cole pues lo típico de metiéndose contigo porque no llevas ropa de marca, tal, no sé qué. O luego cuando me fui al extranjero a estudiar de Erasmus, como yo pues de nuevo venía de una familia humilde, mis padres, a pesar de que tenía becas y tal, no tenía suficiente pasta. Me fui ahí a Reino Unido, que era donde tenía convenio de universidad. En la libra estaba 1,50 €, con lo cual era un momento bastante complicado y me tocó currar muchísimo. Yo iba a la universidad y luego por las tardes, noches trabajaba de pinche cocina al principio porque no hablaba inglés, luego de camarero. Y me acuerdo un día en el supermercado que estaba debatiéndome si comprarme una pizza, una pizza congelada, porque valía 3 libras y era una pasta. Y yo digo, tío, ¿qué cojones, no? ¿Qué mierda es esto? Entonces, pues ha habido momentos en los que lo he pasado mal, tampoco he vivido debajo de un puente, ¿no? Pero me lo he pasado mal y yo en ese momento con la pizza me marcó y dije, tío, no vas a estar nunca más en esta situación, vas a hacer lo que haga falta para no tener que preocuparte tanto por el dinero.
¿Y por qué crees, Richard, que a lo mejor que no interesa esta cultura de las finanzas, no interesa enseñar esto a la gente? Al final es tu día a día, ¿no? Es con lo que todo el mundo vamos a estar viviendo con el dinero y es algo del que no se quiere hablar. A ver, es algo muy obvio, ¿no? Al final, la educación y todo el sistema está pensado para dos cosas, ¿no? Tener gente que sean buenos trabajadores, que no sean a lo mejor emprendedores y que no sean gente creativa, porque a ti te interesan operarios. Esto lo Claro. diseñaron los Rockefeller y otra gente, ¿no? Hace ya mucho tiempo y el sistema sigue siendo así. Y luego con las finanzas pasa lo mismo. Si tú tienes gente que realmente tiene un conocimiento potente sobre finanzas, sobre inversión, es mucho más difícil de manipular, de engañar, Claro. de venderle cierto tipo de productos, Exacto. ¿vale? De hecho, por ejemplo, nos pasa mucho con nuestros alumnos que una de las primeras cosas que notan es que cuando van al banco y empiezan a hacer preguntas, el del banco les dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me haces estas preguntas tan incómodas? ¿Sabes? Porque ya saben qué Claro. preguntar. Claro. Y entonces, pues en general, a la gente, digamos, poderosa, políticos, grandes empresarios, banqueros, aseguradoras, no le interesa tener gente formada en finanzas y en inversión. ¿Cuál podrías decir tú, Richard, de tu experiencia, que es la mayor mentira que nos cuentan sobre el dinero y que la gente tiene muy arraigada? No sé, Muchas, ¿no? es que hay muchas. La mayor es difícil, si te digo la verdad, pero hay muchísimas. Hay mentiras sobre, pues eso, que la inversión, por ejemplo, que es complicada o arriesgada, ¿vale? Eso, por ejemplo, es una gran mentira, porque ni es tan complicado como nos quieren hacer creer. Aquí, de nuevo, si tú le cuentas a la gente que la inversión es muy arriesgada, muy difícil y muy peligrosa, pues claro, la gente no se atreve a hacerlo sola. Claro. Creas dependencia. ¿Y tú a quién vas? Bueno, pues al del banco, que es el que sabe que yo no tengo ni idea y es que esto no me voy a molestar en aprender porque es que es muy difícil, es muy complicado. Exacto. Pues este tipo de cosas pasan, ¿no? O, por ejemplo, lo de que, yo qué sé, es imposible hacerse rico, ganar mucho dinero, este tipo de cosas. Es verdad que tampoco quiero que la gente piense que estoy diciendo que es fácil, Exacto. ¿vale? Porque tampoco se trata de engañar a nadie, pero sí que es factible, que hay una gran diferencia, ¿no? Hay que hacer una serie de cosas, hay que adquirir una serie de conocimientos y aún así, hombre, no te lo van a dar hecho, está no hay garantizado, garantías, Exacto. pero sí que es factible, ¿no? Y ya te digo, y eso yo creo que son pues 2 o 3 cambios de mentalidad importantes que si mucha gente o mucha más gente los tuviera, ¿no? Pues les iría mejor. Yo creo que también la gente a veces no tiene tampoco la idea o no ve ese problema, porque yo lo veo, bueno, nosotros lo vemos al final de cara a nuestro futuro. O sea, ahora mismo dices, gente de nuestra edad, "Pero ¿para qué quiero invertir si tengo mi sueldo, si vivo bien? Hostia, es que no es para ahora, quiero decir, no es para que tú tengas pasado mañana las cuentas, ¿no? Sino para cuando te jubiles, Bueno, básicamente. o ¿no? antes de jubilarte, o que te puedas jubilar antes, pero el tema es que la naturaleza humana para esto es muy perra, tío. O sea, es verdad, o Sí, sea, tenemos una mentalidad muy cortoplacista, muy del disfrute, Claro. muy de la inmediatez, y luego muchas veces, de nuevo, hay factores culturales, ¿no? En España más, pero en general en las películas y en muchos sitios, que nos incitan a gastar. También porque, de nuevo, ¿qué interesa? El consumismo. El consumir, claro. Claro, porque si tú estás en una sociedad capitalista, depende del consumo. Si Exacto. nadie consumiera, pues entonces No funcionaría la rueda, claro. funcionaría, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que interesa que una gran masa sea consumista y que no piense a lo mejor tanto en su futuro, en invertir y en tal. Y luego, como te comento, es que es naturaleza humana. Muchos de nosotros nos pasa con todo, ¿no? Por ejemplo, el deporte o con Claro. cualquier cosa. A ver, no es tan complicado ponerse en forma, pero requiere ir al gimnasio todos los días, que es, oye, voy a tener que hacer algo incómodo hoy para estar bien mañana. Exacto. Bien, ya sea, y no estoy hablando de que seas un culturista, estoy hablando de que cuando tengas 60, 70 años estés en forma, puedas jugar con tus nietos Ir a y comprar ir a tranquilamente. comprar o cualquier cosa, ¿no? Y con la comida igual. Muchas veces es, oye, no me voy a comer hoy la hamburguesa o no me voy a comer una hamburguesa todas las semanas Claro. para no tener diabetes o para no tener un infarto o para no sé qué. Pero claro, la diabetes no te va a dar hoy, ni el mes que viene, ¿sabes? Es a largo plazo. Entonces, con las finanzas es exactamente lo mismo, ¿no? Al final, todo el mundo tendemos a esa inmediatez. ¿Y cómo podemos romper, Richard, esa barrera mental? Porque la gente igual que fuma y no piensa en el día de mañana, ¿por qué la gente tampoco piensa, o sea, no piensa el día de mañana en absolutamente ningún aspecto? Sí, depende. Hay gente que lo hace, de hecho hay gente que deja de fumar y cada vez fuma en general menos gente. También hay cada vez más gente que hace deporte y que intenta comer mejor. Entonces, con las finanzas y con las inversiones es lo mismo. Es un tema de, primero, tiene que hacerte algo clic, tiene que haber un cambio de mentalidad.
que eso es lo que nosotros intentamos hacer con nuestros alumnos. Te diría yo que lo más potente que hacemos con la gente no es tanto el enseñarle la parte técnica, sino el lograr que muchos hagan ese clic. El querer. ¿Y el cómo, querer. Richard? ¿Cómo lo intentáis? Ahí está la clave para mí. Pues a ver, nosotros tenemos una serie de ejercicios que trabajamos con ellos, ¿no? Para reprogramar lo que se llaman patrones mentales, ¿vale? Hostia, bueno. Esto es una cosa un poco más técnica, pero es psicología, no sí. es humo ni Sí, sí. hierbas, tal. Es simplemente, pues tú, por ejemplo, hay una serie de comportamientos, de hábitos, de patrones mentales que tú pues caes, digamos, en ciertos hábitos. Y esto pasa, ya os digo, en todas las áreas de tu vida. Esto le pasa a la gente porque pues, muchas veces dice, jo, es que a mí siempre me pasa esto. Claro, siempre te pasa esto porque tú tienes un patrón mental. Esto, por ejemplo, lo típico con las parejas, ¿no? Ostras, es que a mí siempre me pasa que mis novias son tal o mi novio es no sé qué. Claro, te pasa eso porque sin tú darte cuenta acabas buscando pues, un prototipo de persona, tal. Y entonces se repiten las cosas. Es como, imaginaros, tío, un documento de Word, ¿vale? Ujú. Y en ese documento de Word tú te imaginas que hay una serie de errores, ¿vale? Y le das a imprimir y de repente, pum, sale la hoja con errores. Y dices, uy, ha salido con errores. Y luego vas y le das otra vez a imprimir y ¿qué va a pasar? Pues lo Los mismo. mismos Pues lo mismo. errores. Hasta que no vayas al documento de Word y no corrijas los errores en el documento, Exacto. todas las veces que imprimas te va a pasar lo mismo. Pues con los comportamientos y los patrones mentales es lo mismo. Luego hay otra cosa que se llaman las creencias limitantes. Muy Esto bien. también lo habréis Sí, oído, sí, ¿no? claro. Que al final, sí, y es muy cierto, ¿no? O sea, si tú crees que es imposible ganar más de 2.000 euros al mes, Va a ser imposible. No lo va a vas ser ganar. imposible, Va a ser imposible. porque es que no vas a molestarte, no vas a buscar la manera, no te vas a esforzar, porque vas a creer que es imposible. Y así con todo, me da igual lo que sea en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, este tipo de cosas nosotros lo trabajamos mucho al inicio y luego ya una vez que has hecho ese clic, ya puedes trabajar el resto. Trabajamos la parte de aumentar el ahorro, de inversión, de no sé qué. Pero si no conseguimos, o hasta que, mejor dicho, porque al final lo solemos conseguir, Claro. hasta que no conseguimos que la persona haga esos Sí, clics sí. mentales y cambie una serie de hábitos, es que el resto es inútil. Es tontería, por mucho que digas, si la persona no quiere, ya puedes decirle lo que quieras que no va a querer. Pero no es lo va a mismo, poder. ya te digo, es que Claro. se ve muy fácil con la dieta, con el gimnasio, con la nutrición, con todo esto. Pues es parecido. Al final Propósito hay y muchas constancia. cosas. Claro, hay que tocar una serie de palanquitas y cuando consigues que se hagan esa serie de clics, entonces sí, entonces se pueda trabajar. ¿Y qué consideras, Richard, en una nómina, imaginemos una nómina, da igual el X, la que sea, qué porcentajes les darías, por ejemplo, a pues, este porcentaje de tu nómina tendría que ir a un gasto fijo de hipoteca o alquiler, este tendría que ir a alimentación o a cosas Claro. básicas, ahorro y disfrute? ¿Qué porcentajes Claro. consideras tú que eso podría ser lo óptimo Claro. para que tú puedas... Claro, aquí depende mucho. Y a mí, por ejemplo, ¿habéis oído hablar de la regla 50-30-20? Exacto. Pues es una mierda, ¿vale? ¡Qué bueno! ¿Por qué es una mierda? Porque esa regla le valdrá, pues a lo mejor a un 1% de la población, pero es que al resto no le va a servir. Claro. ¿A qué voy yo? ¿Vale? Esto va a depender mucho de tu situación. Tú puedes ganar 2.000 euros y a lo mejor no tiene nada que ver si tú ganas 2.000 euros y eres un tío joven que vive en casa de sus padres en Extremadura, que con 2.000 euros eres el rey del mambo, Claro. o si ganas 2.000 euros y eres padre de familia con 3 niños en Madrid. Claro. ¿Vale? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, para mí, ¿cómo pienso en esto? Que a mí esto, tenemos de hecho un libro entero que habla de este tema que se llama Superahorradores. Oye, yo clasifico los gastos en varias categorías. Vale. Lo primero son como los gastos necesarios, que Vale. eso lo tienes que tener. Comida, casa, electricidad, hoy en día teléfono móvil también, ¿no? Sí, sí. Ese tipo de gastos, ahí sí que debería ser lo menos posible, ¿vale? Dentro de lo que puedas y a poder ser menos de un 50%. Vale. Eso estoy de acuerdo en que el 50% para la gente que lo tiene justo debería ser ese objetivo, ¿vale? Vale, vale. Pero para una persona que va un poco más sobrada, que te decía, el ejemplo de una persona, un chaval soltero que vive en Extremadura en casa de sus padres, si gasta 50 es una barbaridad. Claro, Debería exacto. estar gastando un 10 o un 5. ¿Sabes? Exacto. Y luego, por ejemplo, tenemos otro que es estilo de vida. En estilo de vida, pues ahí hay que tener un poco de equilibrio. ¿Qué es estilo de vida? Pues el gimnasio, algún viaje o salir a cenar, cosas que para ti te aportan felicidad, ¿no? Ir a jugar pádel, lo que te Lo que gusta. sea. Ajá. Y ahí, para la mayoría de gente, lo ideal sería máximo un 20%, pero si puedes menos, 15 o 10, mucho mejor. Luego tendríamos caprichos, que eso son cosas que realmente o no te aportan felicidad o es algo muy efímero. Exacto. Por ejemplo, imagínate, oye, te compras una chorrada que has visto en Amazon o un impulso, algo que dices, oye, me lo he comprado apetece y luego lo dejo ahí. Exacto. Y pues ahí, maximísimo, te diría yo un 10%, pero si puedes menos, mejor. Vale. Luego tendríamos vicios, que ahí, por ejemplo, lo ideal, lo utópico es gastar 0.
Claro. Pero, ¿por qué? Porque es una cosa que, aparte de que te hace daño económico, te hace daño a la salud, ¿no? Oye, pues fumar, pues, pues idealmente nada, ¿no? Y con cualquier otra cosa, juego, lo que quieras, ¿no? Muy bien. Pero bueno, todos somos humanos y al final, pues a veces necesitas una pequeña válvula de escape, siempre y cuando sea algo controlado, pues... Y luego tendríamos dos cosas que, así como todos estos te he dicho todos, que cuanto menos mejor, ¿no? Ajá. Luego tenemos dos gastos que funcionan de manera diferente, que son realmente inversiones. Vale. Por un lado, está la formación o el desarrollo personal, Muy bien. que eso nosotros decimos, oye, deberías gastarte en torno a un 5 o 10% de tus ingresos. ¿Por qué en torno a un 5 o 10% en lugar de lo menos o lo máximo? Porque normalmente lo que suele pasar con la formación es que cuantos más ingresos tienes, para poder darle un siguiente salto, necesitas formación más técnica, más Claro. específica. Si tú, por ejemplo, estás ganando 1.000, a lo mejor te haces una formación de 100 euros y ya te cambia mucho. Claro. Claro, pero yo, por ejemplo, ahora estamos facturando, imagínate, varios millones de euros al año. Pues si yo quiero dar el salto para decir, ostras, quiero pasar de varios millones a decenas de millones, pues igual necesito una cosa muy concreta, ¿no? Exacto. Y eso no te va a valer 100 100 euros euros, ni no, 1.000 no, euros. exacto. Normalmente a lo mejor te vale ya decenas de miles de euros. Exacto. Entonces, depende del momento en el que estés y qué necesites, pues la formación normalmente cuanto más ganes y cuanto más desarrollo tengas y cuanto mejor te vaya, pues necesitas cosas más caras para Claro. dar ese siguiente salto. Claro. Y luego estaría el último, que sería la parte de inversión, ¿vale? Y la parte de inversión o ahorro e inversión, que lo puedes poner junto, ahí la ideal sería que cuanto más mejor. Yo os diría que mínimo un 10% mensual todo el mundo puede hacerlo. Mínimo. Casi Sí, todo sí. el mundo. ¿Vale? Nosotros trabajamos con alumnos y muchas veces al principio llegan y dicen, no, es que no puedo ahorrar. Vale, no saben hacerlo. No, tal. no. Pero mínimo un 10% casi todo el mundo debería. Y ahí es cuanto más mejor. Claro. Ahí, por ejemplo, yo conozco gente, o en mi caso, que a lo mejor estamos hablando igual de un 60, un 70, un 80% de tus ingresos. Claro, pues porque si ya tienes unos ingresos altos y tienes una disciplina de gestión del dinero buena, es decir, lo que no me sirve de nada, que le pasa a mucha gente, es que resulta que tengas unos ingresos súper altos y tu ahorro y tu inversión siga siendo un 10%. Claro. Pues entonces estás desperdiciando una oportunidad maravillosa, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, por eso te digo que nosotros seguimos esas reglas, pero va a depender mucho de la situación. Y gente que tenga unos ingresos muy ajustados, pues sí que se parecerá más a ese 50-20-10, por ejemplo, o 60-30-10, y luego el resto idealmente a formación e inversión, pero gente que le vaya muy bien, pues a lo mejor es un 30-10-5 y Claro. puede ahorrar e invertir un 40, un 50. Exacto. Depende de cada situación. Exacto. ¿Y qué es para Richard ser realmente libre? Bueno, al final hay como muchas partes de la vida, ¿no? Y si tú, digamos, eres libre o estás bien en la mayoría de ellas o cómodo, pues entonces se podría decir que eres bastante libre o no. Imagínate, a nivel de salud para mí es importante estar bien, porque Claro. si eso para mí es el básico. Si tú estás mal a nivel de salud, es que todo lo demás da igual. Te da igual, O te da sea, igual. lo primero es Salud. salud, Claro. ponerte bien, te pase lo que te pase, ¿no? Yo he tenido una persona pues, muy cercana que ha estado bastante mal de salud un tiempo y todos nos hemos enfocado en eso. Entonces, al final, todo eso te condiciona, ¿no? Sí. Luego, pues en las otras áreas de la vida, ahí es verdad que a lo mejor no lo relacionaría tanto con la libertad, pero si estás bien, ¿no? A nivel de amigos, familia, tal, seguridad también. Claro. Tienes que sentirte seguro. Seguro. Eso es básico, ¿no? Sí, La sí. pirámide de Maslow, la parte de abajo, eso es fundamental. Y luego también está pues esa tranquilidad o seguridad financiera, que una vez que tienes un mínimo de dinero o de ingresos, te sientes mucho más libre, ¿no? Más tranquilo cuando tú puedes decidir, oye, pues no estoy a gusto en este trabajo y no pasa nada porque tengo, imagínate, 50.000 euros ahorrados y sé que podría vivir tranquilamente 2 años. 2 años. Puedo esperar, cambiar de trabajo, despedir a mi jefe, ¿no? Como le gusta a veces a la gente, y me voy a otro lado. O quiero emprender, pues, o quiero viajar y me apetece ir a dar una vuelta al mundo. O lo que sea. Claro, si tú tienes dinero, vas a poder hacer más cosas. De nuevo, yo digo muchas veces, oye, ¿el dinero te da la felicidad? No, porque hay gente que tiene muchísimo dinero y no sabe ser feliz, pero desde luego ayuda. Ayuda totalmente. Y sobre todo digamos, en las primeras etapas, ¿no? Yo no creo que una persona por tener 100 millones va a ser más feliz que una que tenga 10, por ejemplo, millones o 20 millones. No necesariamente. Pero claro, una persona que tenga 10 millones versus una que tenga 1.000 euros, ostras, hombre, ahí sí. Hay la diferencia. Ahí Cuidado. sí que, claro, Claro. es es que ahí. ese es el tema, ¿no? Claro, y hablando un poco, porque también mucha gente, ¿no? Yo conozco a gente que a lo mejor tiene un trabajo, no digamos, un trabajo precario, digamos que echa horas, pues lo porque sea no ha tenido estudios
y gana poco y está enfocado en invertir y ganar dinero a base de inversión. ¿Crees que es la principal solución? ¿Qué No. tendría que hacer esa persona? Yo para mí, ¿Está invirtiendo o está especulando? Eso es otra Claro, cosa. claro, que eso nadie que también, no, pero a lo preguntarse. mejor gana 800 euros y dice, no, es que yo voy a poner todos los meses 100 Vale. euros porque hay mucho de al SP500 y seguro que de aquí. no. Mira, para mí, una persona, y ya digo, esto es un poco genérico, pero para que se Ujú. entienda, una persona que gana por debajo del salario medio, su foco debería ser en aumentar sus ingresos. Si tú no ganas, pongamos, habría que ver, como te digo, no es lo mismo un padre de familia que un tal, pero si tú no ganas más de 1.500, 2.000 euros al mes, tío, fórmate y haz lo que tengas que hacer para aumentar eso a 2.500, 3.000, 4.000, 5.000. Eso te va a cambiar mucho más la vida que intentar hacerlo con la inversión cuando ganas, como tú has dicho, 800 euros al mes. Eso es estúpido, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido. Obviamente, eso se hace en muchos casos un poco por desesperación. Es como la lotería. La lotería no tiene ningún sentido. Matemática, estadísticamente no tiene ningún sentido. ¿Y quién suele jugar más a la lotería? No la gente rica, juega la gente pobre. Porque es como, Me va a sacar de la ruina. probablemente no me toque, pero ¿y si me toca? Claro. Esa esperanza y tal. La lotería muchas veces se denomina el impuesto a los pobres. Porque es que es lo que es. O sea, muchas veces, por ejemplo, mi padre, como os digo, yo vivo en una familia humilde, he estado toda la vida jugando a la lotería. ¿Ha sacado de pobre? No. Sin embargo, si hubiera estado a lo mejor invirtiendo eso, lo que os digo, no es lo que debería hacer, pero aún así, si lo hubiera invertido con cabeza, le hubiera ido mejor. Claro. Y si en lugar de invertirlo, a lo mejor, cuando era más joven, obviamente, ¿no? Si hubiera formado para en lugar de ganar, pues que era electricista, pongamos 1.500 euros al mes de la época, lo que sea, ¿no? Sí. Pues hubiera ganado 2.500, ostras, es que eso te puede cambiar la vida mucho más. Totalmente. ¿Y qué les dices tú, por ejemplo, Richard, a gente que viene y te dice, yo lo que quiero alcanzar es la libertad financiera? ¿Cómo se puede trabajar? Porque eso obviamente depende de cada situación, de cada persona, cuánto necesite, cuánto está ahorrando, cómo es la situación financiera, pero ¿cómo atacas tú este tema de la libertad financiera? Nosotros es lo que hacemos, ayudamos a la gente a crear un plan para conseguirlo. Lo que pasa es que la gente tiene que ser consciente de que depende de su situación, no va a ser factible hacerlo en 5 años, ¿vale? Ni en un año, desde luego, ¿no? Hay gente que nos llega, la gente depende un poco o depende mucho del nivel de conciencia de la gente, digamos, de en qué punto está. La gente normalmente que tiene un nivel de conciencia muy bajo, que está muy desnortada, que no sabe sobre el tema, viene y a veces nos pasa y dice, mira, yo es que tengo 1.000 euros y quiero generar 2.000 euros al mes de ingresos pasivos. Eso no funciona así. Claro. ¿Vale? Pero hay gente que, de verdad, o Que se sea, lo- que quiero se lo- decir, sin faltar respeto a nadie, hay mucha gente que lo piensa que eso es Claro. posible. ¿Por qué? Porque te lo cuentan en redes, porque Claro. tal, no sé qué. Y eso, desde luego, con inversión es imposible. ¿Vale? Con inversión es imposible. Emprendiendo, bueno, pues si emprendes y con 1.000 euros consigues generar un negocio que te genere 2.000 al mes, eso es posible. Pero claro, no va a ser pasivo, o al menos no al principio. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Que se puede conseguir la libertad financiera? Sí, y de hecho no es tan difícil si haces las cosas bien a medio o largo plazo. O sea, cualquier persona podría acabar generando 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes de ingresos pasivos en un horizonte temporal razonable y dependiendo siempre de su situación y su punto de partida. Claro, hay gente que me viene y me dice, algunos, ¿no? Pocos, pero algunos vienen. Oye, es que me ha tocado una herencia de 500.000 euros. Claro, pues hombre, si te ha tocado una herencia de 500.000 euros, pues te ha tocado en el Monopoly una de estas tarjetas de la caja de suerte o de la caja de comunidad, ¿no? Y te ha tocado una buena y lo tienes más fácil. Claro. Luego hay otra gente que no, que viene con un salario súper ajustado, que viene tal, pues a esa gente no le va a llevar más tiempo. Pero aún así se puede conseguir. Lo que pasa es que, de nuevo, pues hay que tomar decisiones diferentes y hay que hacer un plan diferente y hay que ajustar, ¿no?, a la realidad de cada uno. ¿Y dónde está a lo mejor ese límite también en el día a día, en el no estar midiéndolo todo? Porque hay veces que no, pues dices, a lo mejor tengo que ahorrar, no voy a hacerme esto, no voy a comprar tal. ¿Dónde están a lo mejor esos gastos superfluos, a lo mejor, que es donde de verdad se te va al mes? Eso es muy sencillo. Yo, de hecho, a mí personalmente no me gustan nada los presupuestos. Los presupuestos los hago al principio para entender la situación de la persona. Pero yo no trabajo con presupuestación porque me parece que a la gente le da una sensación negativa. Claro. Pero tú no te gusta a la mayoría de la gente. Luego tengo algún amigo que lo presupuesta todo y que tiene cuentas diferentes absolutamente para todo. Oye, si le funciona, fenomenal. Adelante. Pero nosotros somos mucho más partidarios del preahorro, ¿vale? Que es al principio de cada mes, cuando te entra dinero en la cuenta, tú coges un porcentaje, que esto es lo que hemos dicho antes, depende de tu situación, puede ser un 10, un 20, un 40, un 50, lo que sea, ¿no? Y lo apartas. Y eso ya te lo llevas directamente a tu cuenta de inversión o de ahorro, depende de la situación, y desaparece. Y luego tú vives con el resto. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿no? Vale. Imaginar que hemos dicho, oye, tú ganas
2.000 euros al mes. Vives aquí en Madrid, pero eres un tío soltero, con 2.000 al mes, si te apañas, a lo mejor puedes ahorrar 500 todos los meses, ¿vale? Vale, pues tú esos 500, conforme entra, desaparecen. Salen. Entonces, tú tienes 1.500. De ahí dices, oye, pago de alquiler, yo qué sé, porque comparto piso, una habitación, 600 euros, me lo invento, no lo sé. ¿Vale? Y luego además tengo otra serie de gastos compartidos, fijos, que son otros 300. Ya llevamos 900, ¿vale? Me quedan 600 para, pues, mi estilo de vida, mis vicios, mi capricho, lo que yo quiera. Eso es lo que te queda en la cuenta. Y tienes que llegar a fin de mes sin deuda, obviamente, y con ese dinero. Gástatelo como te dé la gana. Si la primera semana te quieres ir de fiesta y te gastas en un reservado 150 pavos, Pues ya estás pues el resto del mes a comer patatas. Tal cual, tal cual. ¿Vale? Sí, sí. Y esos 500 euros ya han desaparecido. Entonces ahí estás ya ahorrando y invirtiendo. Esa es un poco para mí la manera de hacerlo efectivo. O sea, y que el eficaz. foco de la inversión o del ahorro sea nada más te entre la nómina. Eso es. Sí, Ese lo es veas. como si dijésemos, puede ser una de las claves que Esa la para mí- gente podría... Una. O sea, te diría yo que esa es para mí. Si la gente se queda solo con eso, es que ya le va a cambiar la vida. El pilar fundamental. ¿Y A cómo- ver, luego habría que obviamente, hacer algo con ese dinero y no gastarlo, ¿vale? Ahora vamos a Pues ello. sobre- Vamos a ello. ¿Cómo le gusta a Richard distribuir ese portfolio, esa cartera de activos? Vamos, por ejemplo, a poner esta situación. Con 500 euros al mes, ¿cómo distribuiría Richard estos 500 euros al mes? ¿En qué tipo de activo y por qué? Esta es la parte en la que depende mucho de la persona. Claro. O sea, esto me pasa también a menudo. Oye, ¿en qué invierto esto? Y yo le digo siempre a la gente, no te puedo responder a esa pregunta Claro, porque sí. no te conozco. Claro. No sé si tienes 20 años o 65, porque hay veces que me pregunta la gente y no tienen ni foto de perfil y no tengo nada. Y la pregunta es, ¿en qué invierto 10.000 euros, por ejemplo? ¿O en qué invierto 1.000 euros? Y yo qué sé, que no te puedo decir porque no conozco tu experiencia. No sé si sabes algo de inversiones o no. Claro. Tu edad. Si tienes familia o no tienes familia. Si tienes otras inversiones. Tu nivel de aversión al riesgo. Claro. Tu conocimiento de experiencia. Hay muchas cosas ahí. No se puede responder. Y ojo, si alguien, y esto lo digo siempre, con ese nivel de información, simplemente tú diciéndole, tengo tal dinero, y te dice, pues inviértelo aquí, o una de dos, o es un inútil, o te está engañando y tiene mala fe, ¿vale? Exacto. Porque es que no te puede aconsejar eso. Claro. O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero Bueno, viéndolo desde un punto de vista global, porque yo quiero ver el tipo de activos que te gustan a ti, Richard. ¿Tú eres partidario de algo conservador llevarlo a oro? ¿Tú eres de los que defiende el Bitcoin como un activo refugio? ¿Tú eso atacas el inmobiliario? ¿El inmobiliario lo ves como rentas pasivas? Igual son muchas preguntas. ¿En bolsa eres de gestión pasiva? ¿Eres de gestión activa? Vale. A ver, yo soy partidario de tener una estrategia y una cartera diversificada y adaptada a las personas. Te voy a contar cómo yo suelo pensar en las inversiones. Yo, para mí, las inversiones son una caja de herramientas, ¿vale? Entonces, para mí, cuando tú me estás haciendo esas preguntas, es como si tú me dices, tío, ¿tú eres más de alicates o de destornilladores? ¿O de martillos? Es como, pues hombre, depende de lo que tenga que hacer, tío. Si tengo que clavar un clavo, prefiero un martillo. Si tengo que atornillar pues el destornillador, ¿no? Pues para mí las inversiones es lo mismo. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Algo súper pasivo y a largo plazo? Pues a lo mejor fondos y carteras indexadas pueden estar bien. Oye, ¿qué quieres? ¿Ingresos pasivos? Pues hombre, inmuebles o acciones o ETFs de dividendos pueden estar bien. Oye, no, es que busco una máxima rentabilidad y no me importa estar un poco más activo y una gestión más activa y además tengo el tiempo y el conocimiento para hacerlo. Oye, pues a lo mejor inversión en acciones teniendo en cuenta, pues yo soy más de value, ¿no? Pero, o de growth, pero no tanto análisis técnico. Pero, de nuevo, es que eso tienes que tener una serie de cosas, ¿no? El Bitcoin, a mí me gusta. Yo llevo ya años invirtiendo en Bitcoin, tengo bastante parte de mi portfolio en Bitcoin y creo que es un activo que tiene sentido dentro de casi todas las carteras hoy en día y yo estoy invirtiendo. El oro es diferente. El oro es verdad que depende de lo que quieras hacer con él, porque el oro en general ha dado menos rentabilidad que otros activos. Es verdad que es un activo refugio y eso es así. Pero claro, depende cómo lo uses y si sabes usarlo. Si lo vas a tener solo en tu cartera a muy largo plazo, pues te va a reducir la rentabilidad de la cartera. Si lo vas a utilizar en ciertos momentos, hay que saber usarlo, pero hay que saber cuándo usarlo, porque normalmente muchas veces lo que suele pasar es que cuando la gente compra el activo suele ser tarde y cuando la gente verde suele ser tarde también. Claro, Entonces, al final, claro, si no sabes hacerlo, si no eres inversor profesional, si no te dedicas a ello, no estás encima del mercado, no sabes adelantarte a las cosas, normalmente eso es lo que le pasa a la gente con las inversiones. Que intentan hacer market timing, intentar comprar en el valle y vender arriba y al final
por las emociones, suelen acabar vendiendo cuando están con miedo o desesperación, que es abajo del todo, que es cuando no hay que hacerlo, o comprando con euforia, que es arriba del todo cuando no hay que comprar. Y entonces, por eso la gente dice, es que las inversiones son un timo, las inversiones son arriesgadas. No, lo que no hay que hacer es intentar, digamos, invertir con una estrategia o con un activo o con algo que no está adaptado a ti y a tu momento, a tu personalidad, a tu aversión al riesgo, etc. Y en esa caja de herramientas que has dicho que tú, pues, los alicates, los martillos, ¿qué no meterías? Es decir, esa inversión, ese ahorro, ¿qué no haría con ese dinero? O sea, algo que no debería hacer, aunque a lo mejor es algo que la gente suele hacer. Vale. ¿O qué intentaría no Claro. hacer con todo ese dinero? Vale, te voy a poner un ejemplo. Yo hay dos cosas. Yo para la mayoría de la gente no metería, por ejemplo, herramientas muy complicadas. Tú imagínate una radial, ¿vale? Para la mayoría de la gente dices, ostras, es que esto hay que saber usarlo y si no te vas a cortar una mano o un dedo, Sí, es sí. peligroso. Pues eso sería, por ejemplo, imagínate derivados o cosas más avanzadas, ¿no? Que al final la gente no sabe ni lo que está haciendo y lo más fácil es que te vaya mal, Muy mal. ¿vale? Vale. Y luego habría, imagínate, herramientas made in China, ¿vale? Que eso sería otra cosa. Herramientas made in China, que eso sería, pues, es un martillo, ¿vale? Pero es un martillo cachurrero, ¿vale? Regulín. Entonces, ¿esto qué son? Pues, por ejemplo, hay cosas que te venden los bancos o las aseguradoras o los asesores financieros estos gratuitos, ¿sabes? Que hay por ahí, que esos asesores financieros, igual que el del banco, lo que son comerciales de bancos y aseguradoras. Entonces, ¿qué te venden? Pues un producto en el que estás comprando lo mismo pero más caro, ¿vale? Tú, por ejemplo, cuando vas a un broker, si sabe la gente un poco sobre lo que está haciendo o tal, pues tú puedes comprar, pongamos, un ETF del SP500 y a lo mejor tiene una comisión del 0,10 o del 0,15, 0,20%, ¿vale? Y tú vas al banco y por algo parecido, pues a lo mejor te cobran un 0,5, un 1, un 2%, depende más o menos de lo que sea, ¿vale? Claro, entonces al final estás pagando lo mismo por algo, pagando más por algo mucho peor. Lo cual, en el símil de la caja de herramientas, es en realidad un producto de peor calidad, porque tú al final en las inversiones, ¿qué es lo que quieres? Máxima rentabilidad. Exacto. Si es un producto que tiene más comisiones, es un producto peor, con lo cual es lo equivalente a un martillo made in China. ¿Y por dónde, Richard, le aconsejas a la gente empezar a formarse en este mundo? Porque esto es también muy importante. Hay muchísima información, muchísimas maneras de empezar. ¿Por dónde le aconsejarías a alguien que quiere empezar a formarse? A ver, si quieres empezar, para empezar, libros, hay muy buenos libros. Obviamente, nosotros tenemos 3 o 4, ¿vale? El método rico es uno de ellos, Super ahorradores, pero hay libros como Padre rico, Padre pobre, Los secretos de la mente millonaria, libros muy conocidos que puede ser una buena opción. Si no te gusta leer y eres más de vídeos, hay contenido en redes, bien sea podcast o contenidos de YouTube, tal, eso sí. Asegúrate de lo que ves. Sigue a gente seria, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un canal de YouTube también, yo tengo mi propio canal, pero hay otra mucha gente, ¿vale? Hoy en día es muy fácil, más que nunca, formarse. Sí que es verdad que, claro, ahí lo que suele pasar es que al final acabas teniendo sobreinformación porque tienes muchísimos creadores, cada uno te dice una cosa, hay unos que te dicen, sí, lo mejor es acción de dividendos, no, lo mejor es inmobiliario, no, lo mejor es no sé qué. Bueno, para empezar, a mí el que te diga absolutamente lo mejor es no sé qué, ya os he dicho que no me gusta porque lo mejor será, depende de ti y de tal. Pero si te lo quieres tomar más en serio, pues hay academias como la que tenemos nosotros, que además te llevamos de la mano y te ponemos sesiones grupales y un mentor 1 a 1 que se adapta a ti. Claro, eso tiene un coste mayor, obviamente, porque tienes una persona dedicada a ti a ayudarte. Pero es que el retorno suele ser infinitamente mayor porque los resultados suceden mucho más rápido. Es como, oye, ¿tú qué quieres? ¿Una aplicación de entrenamientos en el móvil? ¿O buscarte tú unas tablas por ahí online? ¿O un entrenador personal que te haga la dieta y que te acompañe al gimnasio y entrene contigo y te esté diciendo, venga, una repetición más, venga, no sé qué? Pues depende, ¿no? De lo que quieres. Pero, por eso te digo, para empezar, hay muchas alternativas y todas me parecen bien. Si te lo quieres tomar en serio, pues yo invertiré en una formación o en un programa de calidad. Entonces dirías a lo mejor que la gente que, no pobre, no digamos pobre, pero sino a lo mejor la gente que no mejora económicamente es porque ellos mismos quieren. Por todo lo que hemos dicho, sería que porque ellos no quieren mejorar. O porque, o porque tienen una creencia limitante que creen que no es posible, ¿sabes? O que creen que este tipo de cosas es mentira. A mí me pasa mucho en redes, tío. Yo soy un tío bastante serio y todo el contenido que hago creo que es muy coherente, muy sensato.
en general, ¿no? Habrá cosas que a la gente pueda gustar más o menos. Y luego muchas veces en redes a mí me dicen de todo, ¿no? Vende humos, estafador, no estafador, sé qué, tal. Es como, aparte de que luego hay trolls y tal, yo creo que esa gente, sinceramente, cree que de verdad lo que digo a lo mejor no es posible, o que lo que digo a lo mejor es mentira, o que cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces, esa gente es imposible que mejore, porque está en un nivel de conciencia tan bajo que no está ni siquiera dispuesto a darse la oportunidad o a creer que de verdad es posible mejorar, ¿sabes? Exacto. Si es así, pues no va a nunca coger un libro, ni va a ver un vídeo de YouTube, ni va a hacer ciertas cosas que hay que hacer, ya te digo, sin gastar dinero Sí, o sí, sí, gastando muy poco claro. para mejorar. Eso es lo complicado. Para dar ese clic mental, ¿no? Que es la clave. Si no da ese clic mental, va a seguir siempre en su fase, como tú decías, de negacionismo, ¿no? Yo lo sé y tú no tienes Absolutamente. ni idea y no voy a cambiar porque yo lo sé. ¿Cómo voy a cambiar si estoy en lo cierto? Eso es. Es imposible. Eso es. El confirmation bias, ¿no? Que le Exacto. llaman. ¿Y cómo ves, Richard, tú el tema? Porque a mí es algo que me preocupa a muy largo plazo, porque aún creo que aún me queda bastante y ojalá llegar a ese día. El tema de las jubilaciones, es decir, es un tema que me preocupa porque, bueno, yo creo que son insostenibles, o sea, se está viendo, está siendo insostenible. ¿Crees que va a haber un momento en el que las pensiones se dejen de pagar y el que no haya hecho algo para cuando su jubilación las pase putas? A ver, que se dejen de pagar del todo, no lo sé, o será muy progresivo o muy a largo plazo, ¿vale? Eso es ya complicado de prever porque al final estamos hablando de, pues, economía, macroeconomía a muy largo plazo, pero desde luego lo que sí que es incontestable es que la tendencia pinta muy mal y que probablemente la tasa de reemplazo, la tasa de reposición, digamos, lo que vamos a cobrar porcentualmente versus nuestro último salario, eso sí que va a ir reduciéndose. A día de hoy tenemos una de las más altas de Europa, con un 80 y pico por ciento. Entonces, de hecho, nuestros pensionistas hoy en día cobran más que los jóvenes, lo cual también suele ser una anomalía, ¿vale? Entonces, hoy en día tú a lo mejor acabas, yo qué sé, tu último trabajo cobrando 2.000 y de repente pasas a cobrar 1.600, 1.000, lo que sea, un 80% aproximadamente, ¿vale? Claro, ¿qué va a pasar? Que eso con el tiempo, obviamente, esto cambiará porque está en la inflación y tal, pero imaginemos, ¿no? En valores de hoy. Pues en lugar de 2.000, poco a poco las pensiones pasarán a ser, perdona, en lugar de 2.000 a 1.600, pasarán por 2.000 a 1.300, de 2.000 a 1.000. Entonces, tú habiendo cobrado esos 2.000, relativamente hablando, pues cobrarás menos. Y puede que haya un momento en el que, claro, tú imagínate a día de hoy, si en lugar de que las pensiones medias de la gente fueran 1.500, 1.400, 1.600, lo que sea, imagínate que fueran 800, 700, 600, 500 y no tienes otra cosa. Claro. Ahí es cuando se va a pasar muy mal y va a haber mucha pobreza, sobre todo en gente de edades avanzadas, porque es que si no tienen otro plan, Llevan tarde. claro, y además va a ser otra cosa que va a ser aún peor, porque la vivienda, antes nuestros mayores, todos tenían casi todos vivienda, Claro. pero hoy en día los jóvenes no están pudiendo acceder a la vivienda. Mm. Entonces tú ahora imagínate que llegas a los 65, que no será 65, será 67, 68, O 69, bueno, ¿vale? Y en lugar de cobrar una pensión digna de lo equivalente a 1.500 euros de hoy, cobras 600. Y además, como has estado siempre de alquiler porque nunca te has podido permitir comprar casa, sigues de alquiler y no tienes una casa en propiedad, porque la mayoría de los jubilados hoy en día, muchos de ellos, tienen su tienen casa. su casa, con lo cual 1.500, si tú tienes tu casa pagada, oye, a vivir la vida. Pero claro, si te encuentras con 600, 700, 800 y tienes que pagar un alquiler en muchos sitios de aquí de Madrid, ¿cómo lo vas a hacer? Exactamente. ¿Cómo podríamos concienciar, Richard, a la gente que nos está escuchando? Porque yo lo que opino, mi humilde opinión, es que nosotros no vamos a vivir en un futuro la vida que han vivido nuestros padres. Por ejemplo, el hecho de yo trabajo, sin inversión, ¿eh? Yo trabajo, tanto gasto, tanto ahorro, porque luego el día de mañana tengo una pensión de jubilación que más o menos, como tú muy bien decías, la tasa de reposición está ahí. ¿Cómo podemos concienciar a la gente de que es una cuestión de números, no una cuestión de ideología ni historias? Tal cual. De que eso es insostenible. A ver, yo creo que esto es la única manera de hacerlo, o la mejor manera de hacerlo es con divulgación, que por eso es lo que hago, ¿no? Claro. Yo al final intento a todo el mundo, pues, oye, contarle esto, explicárselo, ayudarle, y cuanta más gente estemos hablando de este tema, mejor. De hecho, yo creo que hoy en día se está elevando bastante el nivel de conciencia y el nivel de educación financiera incluso, te diría yo, porque cada vez somos más creadores que estamos hablando de este tema. Entonces, conceptos que antes a la mayoría de la gente
inflación, tasa de reposición, yo qué sé, interés compuesto, que la mayoría de la gente, fondos indexados, carteras indexadas, le sonaban a chino, Exacto. ya empiezan a sonar a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto veo un poco de esperanza, ¿no? Digamos, porque estamos haciendo ahí un trabajo pues bastante intenso, muchos creadores, y creo que poco a poco da frutos, ¿no? Sobre todo, a lo mejor, la gente más joven pues está empezando a interesarse más por este tipo de cosas. Y cómo podrían desde un colegio, a lo mejor desde niños pequeños, ¿no? Porque al final también va mucho de la mano. Y yo que soy docente, pues me pica el hecho de que no haya un temario, no hay ningún temario ni nada hasta bachiller, a lo mejor que ves economía, así un poco. No hay ningún momento que te digan nada. ¿Cómo se puede a lo mejor desde los colegios, a lo mejor algún profe que quiera, o desde tu casa, tú como padre, madre, poder hacerlo desde, Claro. desde casa? ¿Qué podrías hacer? A lo mejor algo sencillito. Hay cosas, ¿eh? Hay cosas. Mira, por ejemplo, a nivel de, digamos, de colegios, pues sería sencillo introducir alguna asignatura más práctica, como he dicho. Otra cosa es que interese o no interese, Claro, claro. o que haya partidos políticos que lo vean bien o mal o tal, ¿no? Pero se podría introducir de manera sencilla. Luego, independientemente de quién lo haga, hoy en día ya hay libros. De hecho, nosotros, justo el otro día fue el día del libro. Muy bien, sí. Y nosotros hemos publicado con una de nuestras mentoras y con 2 alumnas, como también eran mamis y tal, le gustaba, y era profesora, le gustaba el Muy tema de bien. los niños, pues un libro de educación financiera para Para niños. hostia, qué bueno. Y hay más libros de ese estilo también, ¿no? Entonces, al final, este tipo de libros también, pues es otra posibilidad más. Luego, otra cosa que también pasa es que cada vez más, he visto algunas, todavía hay pocas, pero hay pues, escuelas o academias también de educación financiera para niños. Para niños. Igual que también hay escuelas de emprendimiento para niños, Ujú. ¿vale? Que eso está empezando a darse. Y luego otra cosa también muy importante, y esto lo vemos mucho con nuestros alumnos, es que al final, vosotros lo sabréis, los niños imitan a los padres. Sí, 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 tal cual. O sea, tú viendo un niño sabes quién es el padre Claro, y, 100%. y burras no te van a vender, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros trabajamos con los padres, muchas veces los niños, sin que nadie les diga nada, se interesan. Claro. De hecho, nos ha pasado que muchos padres están ahí y tal, y el niño le dice, joder, pero papá, ¿qué haces tantas horas aquí con esto? Y ya le empieza a preguntar, le empieza a contar el padre, y ya el niño, y a veces nos pasa de 12, 14, 16 años, empieza a interesarse. Y muchas veces, claro, el padre aprovecha y como, claro, antes no sabía nada, pero ahora ya sabe. Ya sabe, claro. Entonces le empieza a contar y a Mm. explicar y tal, y muchas veces al final acabamos un poco cambiando, digamos, la mentalidad y elevando el nivel de educación financiera de toda la familia, no solo del padre o de la madre, porque los niños siguen, ¿no? Entonces, si quieres que tus hijos tengan mejores oportunidades, empieza por formarte tú. Exactamente. Y porque yo también creo que es algo que también que se ve, no sé, tú que estás más metido lo verás, que el dinero es un tema tabú también. No sé ahora actualmente a qué nivel, pero yo recuerdo, bueno, y mis padres, por ejemplo, No saber cuánto no ganas. sabes cuánto ganas, no hablan de cuánto cobras. Sí. No, era como A ver, algo peliagudo. Y es normal hasta cierto punto. ¿Por qué? En España la envidia es el deporte Ya, nacional. no, es Entonces, verdad. Sí, aquí sí, es así, verdad, así. es así. Entonces, ¿qué pasa? Que en otros países, cuando tú ganas dinero, la gente se alegra, alegra. y quiere aprender de ti y aprender de lo que has hecho. Exacto. Aquí en España muchas veces cuando ganas dinero la gente dice, qué cabrón, este algo habrá hecho. Y si puedo lo denuncio. Y si Mm. puedo le robo. Claro, entonces, ostras, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque Claro. aquí es muy diferente, eso por un lado. Y luego también tenemos otra cosa que se llama Hacienda, que supongo que Hombre. habréis oído hablar de eso. Una máquina. Entonces, claro, pues tampoco, si tú tienes una hacienda como la que tenemos aquí, confiscatoria, prosecutoria, que al final tiene incentivos perversos para denunciar a la gente, para investigarlos y sin consecuencias negativas cuando resulta que no ha pasado nada y la persona lo había hecho bien, pues claro, a ti tampoco te interesa decir nada, ni destacar, ni hacer absolutamente nada porque te estás exponiendo, ¿no? Claro. Tiene nada que Entonces, perder. pues eso, al final tienes incentivos negativos para hablar de este tema y por eso pues es una de las razones, yo creo, por la que es un tema más tabú, digamos, que en otros En países. esos países. Puede ser, sí. ¿Y cómo ves tú en todo esto, Richard? Lo estamos hablando, pero no hemos dicho esta palabra. El entorno. ¿Qué papel tiene en todo esto el entorno? Porque cuando eres niño hay solución, pero cuando ya vas creciendo, si todos tus amigos, todo tu entorno lleva un estilo de vida y tú de la noche a la mañana, o ya llevas unos meses, que quieres cambiar este ritmo de vida que llevas, Ujú. más ligado a invertir, más ligado a ahorrar, ¿cómo sales de este entorno? Es muy difícil quedarte solo. Claro, y mucha gente dice, no, yo es que ya está, yo prefiero tener mis amigos que cambie radicalmente mi vida. Totalmente. A ver, esto no es fácil porque ahí entra un tema muy emocional y muy Claro. personal, ¿no? Pero al final esto
no, a veces lo comparo con el deporte porque es muy fácil de entender. ¿Tenéis algún amigo o vosotros mismos que se haya apuntado a CrossFit? Yo Sí, hacía CrossFit, mucho, hacías. A CrossFit. muy- Normalmente eso suele ser una secta, ¿no? Entre comillas. Sí, Sí, es sí, que al sí, sí. final parece que el amigo se apunta a CrossFit y deja de ser tu amigo, empieza a salir con los de CrossFit, empieza a comer mejor, empieza a hacer más deporte, a ponerse más fuerte y a lo mejor pasa menos tiempo con vosotros y ya no quiere salir, no quiere beber, no quiere fumar, no quiere trasnochar porque ha quedado para hacer un Hyrox o un Spartan Exacto. Race, ¿vale? Ujú. Pues claro, esto es así. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres ponerte en forma y quieres no sé qué? Pues a lo mejor hay que hacer sacrificios. Pues en este caso con el dinero es lo mismo. Si tú al final, tu familia, tus amigos, imagínate, son todos unos derrochadores y no les preocupa ese tema y a ti sí, pues normalmente suele pasar que te sueles unir a lo mejor a una formación, a un programa, a una comunidad, a un algo y pues empiezas a cambiar. Al empezar a cambiar, es normal que te distancies a lo mejor de personas que ya no están alineadas con tus objetivos, Ujú. con tus nuevos hábitos, Claro. con tu nueva forma de ver la vida o de ver las cosas. Y además porque ese tipo de personas muchas veces, depende también de la persona, ¿no? Pero a veces incluso te van a desanimar o te van a Chafar o chafar enchafar, o te van a decir, desmotivar. ¿qué estás haciendo? Es que Exacto. ya no eres el mismo, es el de... ¿Sabes? Puede ser contraproducente. Y claro, si tú tienes muy claro que tú tienes unos objetivos y ya sea ponerte en forma o trabajar para construir tu libertad financiera. Ambos deberían ser objetivos muy válidos y muy loables, ¿no? Ujú. Pero hay veces que la gente es como, joder, estás ahí ahorrando siempre y ya no, ¿y si te mueres mañana? Es como, ya, bueno, Frase pero es muy que, típica. pues lo mismo entonces sería, pues entonces, tío, No voy a hacer nada. come hamburguesas, sal todos los días de fiesta, bebe alcohol, fuma, Listo. haz lo que sea, de total, y si te mueres mañana, ¿no? Pero si vives la vida así, pues hombre, a lo mejor disfrutas mucho un tiempo, pero a largo plazo es difícil que te vaya bien. Es un poco también el objetivo del método rico, crear esa comunidad de gente que conecten entre ellos Claro. y un poquito. Nosotros tenemos dos fases, ¿no? Ujú. Una parte que es como más la parte inicial, que es más formativa, ¿no? Que normalmente, por lo que he dicho, se trata de transformar un poco esa mentalidad, esos cambios de hábito y de enseñar una serie de cosas, pues, más técnicas, ¿no? Oye, tienes que conocer lo mínimo, pero luego a partir de ahí nosotros lo vemos como un viaje, ¿no? Porque al final, esto es lo que digo, la libertad financiera en muchos casos para la mayoría de la gente puede ser viable a los 5, 10, 15, 20 años, pero no a los 5 meses ni, Claro, ni al claro, año. exacto. Entonces, nosotros lo que queremos es crear esa comunidad, que la tenemos, vamos, en la que ya acompañamos a la gente, ¿no? Y ellos mismos, entre ellos, pues también se apoyan. Nosotros, por ejemplo, mañana tenemos un evento y después del evento tenemos una comida con alumnos y luego tenemos una quedada y en esas comidas, pues a veces surgen negocios, amigos, sinergias, Claro. la gente habla de inversiones. Porque a lo mejor en tu día a día no tienes a nadie Al lado con el que que hablar, con el comparta que. esta. Exacto. entonces ya, Bien. pues eso se genera esa comunidad y se generan cosas muy chulas y muy potentes. ¿Y qué consideras? Vamos a ver, voy a abrir un melón, no sé si lo vamos a abrir o lo cerraremos, lo que haga falta, ¿no? Si hay que abrir y cerrar lo que haga Lo falta. que haga Se, falta. se vuelve a abrir, se vuelve a cerrar. Porque muchas veces también pues a lo mejor también puede ser un poco del desconocimiento de la gente, ¿no? Habla mucho de, es que los ricos son muy egoístas. O el que se va a vivir fuera es que es un egoísta, solo mira por él. Y a lo mejor esa gente no se da cuenta que un rico a lo mejor puede pagar mucho, pero es que tú, en porcentaje, siendo pobre entre comillas o siendo pues 1000 eurista, 2000 eurista, Ujú. también estás pagando, Una barbaridad. pagando mucho. A ver, yo esto, bueno, aquí cada uno, como dices, yo creo que para mí no es ni siquiera un tema de ideologías, ¿vale? Porque yo creo que al final la mayoría de la gente en España, te diría yo, todos entendemos y creo que la mayoría somos partidarios de una, digamos, socialdemocracia más o menos comedida, ¿no? Que digas, oye, nos gusta que haya seguramente sanidad, educación, colegios, transportes y carreteras para todo el mundo. Sí, Bien. probablemente la mayoría de la gente estaría de acuerdo con eso. Y oye, ¿todo el mundo está feliz de pagar impuestos para tener unas carreteras bien puestas, por decirlo así? Sí. ¿Cuál es el problema? El problema, que es lo que le pasa, lo que pasa, yo creo, a la mayoría de la gente, por lo que está esta separación, ¿no? Esta Sí. fricción, esta divergencia de opiniones, es porque, claro, en muchos países, yo ahora por ejemplo estoy viviendo en Andorra, ¿vale? En Ajá. muchos países la gente paga un máximo de un 10% de impuestos, bueno, en muchos no, en unos cuantos, o en Estonia un 20%, ¿vale? ¿Directos o en total? El máximo que pagas por tu IRPF es un 10, el Hostia, impuesto de IRPF. sociedades el máximo es un 10, por tus inversiones pagas un 0, hostia. y en Andorra os aseguro que hay colegios, carreteras, Ostras. hospitales. En otros países pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí,
la mayoría de las democracias occidentales hemos venido cada vez hinchando más los impuestos y más y más y más y más, ¿no? Tenemos ejemplos como en Francia, Alemania, que se paga una barbaridad de impuestos. Y claro, al final cada vez se dedican a más cosas. Claro. Es como, oye, yo no necesito que el gobierno me haga todo y decida todo por mí, porque eso ya te vas un poco más al comunismo, ¿no? Entonces, oye, la mayoría de la gente creo que está de acuerdo en que, oye, tenemos que tener unos mínimos comunes que te garantice, oye, pues tienes un problema, el paro, sí, vale, pero a lo mejor no tienes que tener una subvención o un paro indefinido, porque eso incentiva de alguna manera a que la gente abuse del sistema, Exacto. ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con que se utilice o se tengan unos impuestos razonables, se tenga una serie de cosas comunes, hay gente que es más liberal y quiere menos, y hay gente que es menos liberal y quiere que haya más cosas, de acuerdo. Pero lo que no tiene mucho sentido es que se sigan indefinidamente cada vez pagando más impuestos y más impuestos y más impuestos. Y al final, ¿a ti qué pasa? Que da igual que seas más rico o más pobre, te queda menos dinero, ¿sabes? Exacto. Y eso es lo que pasa ahora, que la gente ni siquiera es consciente de lo que paga en impuestos. Yo creo que es lo que acabas de decir. No es consciente. Ellos ven impuestos, pero no acaban Mira, de entender. Esto me recuerda mucho a una propuesta que se intentó pasar hace un tiempo, en el que decían o proponían, ¿no?, que se le diera todo el salario íntegro a el El empleado, ciudadano, sí, exacto. al ciudadano. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un salario de a lo mejor 1.500, si tú le das el IRPF, la seguridad social a la empresa, el coste de ta, a lo mejor lo que él realmente podría estar cobrando igual son 2.500 o 3.000, ¿vale? Claro, tú a esa persona le dices, en vez de darte 2.500, mira, te voy a dar 3.000. Y luego te voy a decir, mira, me pagas 1.000 de seguridad social, me pagas 300 de esto, me pagas 200 y le quitas 1.500. Esa persona diría, espera, pero ¿cómo que tengo que pagar la mitad del salario en impuestos? Y luego le dices, no, pero es que además tienes que pagar el IVA, que es el 21 de cada vez que compras. Luego, si hay hidrocarburos que tienen impuestos especiales, pagas más. Bueno, si quieres comprar una casa, también pagas ITP. Si quieres donar, en muchos sitios también pagas. Heredas, también pagas. Y al final la gente diría, espera, pero resulta que lo que yo estoy pagando es un 50, un 60 o un 70% en impuestos. Pues sí, Pues sí. esa es la realidad. ¿Y por qué no se hace divulgación también de eso, Richard? ¿Crees que es una batalla totalmente perdida? A ver, sí que se hace, ¿eh? Sí que hay gente cada vez más hablando de ese tema. Lo que pasa es que pues hay mucha gente haciendo contradivulgación. Quiero decir, esto hay mucha gente que no le interesa. Claro. ¿Vale? O sea, ¿cuánta gente vive hoy en día del bote? ¿No? Pues Claro, cada vez más. De hecho, claro. otro día vi una noticia. Por primera vez en la historia, los funcionarios han superado a los autónomos. Entonces, claro, hay más Claro. gente trabajando para lo público que para lo privado. Pero es que, claro, los salarios de los funcionarios se pagan de lo privado. Exacto. Eso tiene un límite, ¿no? De hecho, en la mayoría de los países lo hemos visto. Cuando eso se aleja demasiado, ¿qué pasa? Que el sistema implosiona, no funciona y todo el mundo cobra menos. Bueno, Sostenible. es insostenible. ¿Tiene Richard alguna historia personal que dentro de estos años de docencia, estos años de divulgación, te haya marcado, te haya hecho refrendar la idea que tenías de divulgar y ayudar a la gente? ¿Hay algo ahora mismo que recuerdes algo que te marcó? A ver, hay muchísimas, ¿eh? Porque hay gente que te viene y te dice, joder, es que me has cambiado la vida. Y eso marca mucho, ¿vale? O sea, que tú tengas el poder de cambiar la vida de una persona para bien, ya justifica todo, ¿vale? Y lo que te digo, y a mí muchas veces me escriben los WhatsApp, incluso a veces los alumnos, porque sobre todo con los primeros pues tenías un trato muy cercano y demás, ¿no? Y me lo agradecen. El último hace poco, esta era una historia de un chico que el tío empezó con 11.000 euros de deuda que tenía, ¿vale? Hostia. Y era además deuda mala, no ahorraba nada, estaba en una espiral de deuda porque solo le daba para pagar sus deudas y tal, ¿no? Una persona normal. Este chico era contable, ¿vale? No era un tío con mucha pasta, pero tenía trabajo y un tío normal, ¿vale? Este tío, nosotros le dijimos, claro, te queremos ayudar, pero la formación tiene un coste. Y el tío me dice, estaba en un nivel de conciencia bueno y dijo, mira, creo en vosotros, voy a pedir una deuda para pagar esto y para hacerlo con vosotros. Y nosotros le dijimos, no te preocupes, que si tú de verdad estás dispuesto a hacer eso, nosotros no te vamos a dejar caer y te vamos a ayudar. Y ese tío, después de 8 meses, había pagado casi todas sus deudas y está ahorrando 760 euros al mes. O sea, y ahora el otro día me escribió, por eso lo tengo en la cabeza más fresco, porque me escribió un WhatsApp y me dice, tío, estoy ahorrando ahora 1.050 euros al mes, consiguió cambiar de trabajo, estaba en un trabajo mejor,
está invirtiendo, se ha quitado todas sus deudas. Es que literalmente le cambiamos la vida, ¿no? Y eso era esa persona, y como esos, pues muchos, ¿no? Depende de cada uno, pues en una situación o en otra, pero cuando realmente ves este tipo de historias, dices, joder, que lo que estoy haciendo merece la pena. Te reafirma lo que... Exacto. O sea, al final lo Totalmente. que estás diciendo todo el rato, que al final esa persona también tiene que querer despertar. Tiene que ser él, si no, yo no puedo Si hacer no, nada. por mucho que le digas a una persona déjate de fumar, si él no se ve en un susto que dice, hostia, he estado ahí cogiendo al lado de San Pedro las llaves, no va a parar. Claro, por eso muchas veces hay veces que tienen que pasar este tipo de eventos trágicos, desgraciadamente, Sí. para que la gente reaccione, ¿no? Pues oye, ¿cuándo dejar de comer comida basura? Cuando te pega el infarto. O cuando te Totalmente, diagnostican la diabetes y te han dicho, es que si no paras así, te vamos a tener que amputar las piernas. Entonces dices, ostras, pues igual paro, ¿sabes? Y quería Richard, o qué consejo le daría a una persona si, por ejemplo, de la noche a la mañana, por lo que sea, motivo que sea, lo pierde todo? ¿Qué podría hacer esa Bueno, persona? al final, si tú tienes un conocimiento mínimo y tienes ganas y motivación y tienes una actitud y una mentalidad adecuada, puedes empezar de cero o de menos, lo que quieras, sin problema. Incluso de negativo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la ley de la segunda oportunidad. Entonces, tú puedes llegar a decir, oye, estoy en un punto sin salida, me rindo, ¿no? Vas a la ley de la segunda oportunidad, se puede conseguir que te liquiden todas tus deudas, partes de cero, Ajá. ¿vale? Pero no partes de -1000, Claro, partes de de cero, cero. ¿vale? Y a partir de ahí, pues hay que empezar a hacer las cosas bien y a tomar mejores decisiones. Lo que pasa es que tienes que tener una mentalidad lo suficientemente fuerte como para no hundirte, porque lo jodido es que empezar de cero es muy complicado psicológicamente. Eso es lo complicado, ¿no? Claro. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo tuve que cerrar una empresa, la primera empresa que además Hostia. creé así, que fue muy bien, estuve en Lanzadera, Juan Roche invirtió en mi Hostia. empresa, fue muy Qué bien, guapo. y me tocó cerrarla. Y yo para mí fue un trauma, fue como un duelo, porque Claro. yo perdí mi empresa, tuve que despedir a mis empleados que eran como mi familia, había puesto muchísimo dinero en mi bolsillo en esa empresa, estoy hablando de 100.000 pavos o Hostia. más, y además Claro. el coste de oportunidad incluso de que yo cuando dejé mi puesto de trabajo para irme a emprender, yo estaba en Alemania cobrando una pasta. Y claro, no solo es que tuve que poner dinero en mi bolsillo, sino que durante 3 años o 4 que estuve con la empresa, dejé de ganar. Claro. Entonces, claro, para mí el coste incurrido, si lo tomas de verdad, que es el coste de oportunidad de haber seguido trabajando, más lo que yo puse en mi bolsillo, estaría a lo mejor entre 300, 400.000 euros. Imagínate. Entonces, claro, de repente que se te hunda todo, pues es duro y yo lo pasé mal, pero hay que seguir adelante y hay que rehacerse y tirar para adelante. Antes, Richard, de pasar a nuestro Pascualé, como te hemos comentado antes, un mensaje que mandarías a una persona que esté despertando, que esté dando cuenta de la importancia que tiene esto, ¿qué mensaje le darías a esa persona? Bueno, pues que empiece, que eche a andar, ¿vale? Que al final hay que moverse y hay que empezar a investigar. Esto, como te digo, es un viaje. Y al final, muchas veces no sabes ni a dónde vas o no sabes tal, pero tú sabes que quieres más o menos ir a algún sitio, ¿no? Pues hay veces que empieza a andar, tío. Empieza a andar, echa para adelante y luego ya irás viendo, oye, pues por esta calle no, mejor por la otra. Ya vas un poco enfocando y encarrilando y a lo mejor, pues yo qué sé, preguntando a gente, vas ganando conocimiento y al final luego ya tienes más claro el camino, ¿no? Pero es importante pues investigar, moverse, echar a andar y que no te paralice la incertidumbre o el miedo o el desconocimiento, sino oye, empieza y luego poco a poco ya irás, oye, cada vez haciéndolo mejor y ya verás a dónde te lleva. Creciendo. Y creciendo. Eso es. Genial, pues vamos a darle, como hemos comentado antes, Richard, El Pascualete este, ¿no? Él tiene. al Pascual Time. Ahí hay un poquito, lo dejamos Yo- aquí por yo si de acaso, momento- por si acaso contestas poco. Y toca ver. Vale, pues vamos allá, ¿vale? Arrancamos a ver Venga, si contestas o bebes. vamos. Primera pregunta, ¿has recomendado algo en lo que ya no crees? ¿El qué? A ver, recomendar, procuro no recomendar, porque yo, por ejemplo, lo que me gusta más que recomendar es hacer un poco como de coaching, que la gente tome sus propias decisiones, ¿vale? De hecho, legalmente, la empresa que tengo es de formación, no de asesoramiento. Ah, vale. Entonces, yo legalmente no puedo recomendar ni asesorar nada a nadie, ¿vale? Sí que es verdad que luego hay gente que me pide consejo y me dice, bueno, ya sé que no es recomendación de inversión, pero ¿tú qué harías? Y yo le digo, bueno, pues yo en tu situación haría tal.
Que luego haya cambiado de opinión, pues seguro, muchas veces. Ahora no tengo nada así claro en la cabeza, pero sí, a lo mejor al principio, principio del todo, yo qué sé, cuando salió Bitcoin, yo no creía mucho en Bitcoin y ahora pues creo mucho más. O al revés, ¿no? Vale, Ha habido cosas que antes sí que veía como más interesantes y luego, pues con el tiempo, pues por lo que sea, cambias. Cambiar, yo creo, de opinión es de sabios y rectificar es de sabios. Entonces, Exacto. no te sé decir algo en concreto, pero Pero, seguro que pero lo he hecho. seguro. Vale. Genial. Y esta ya nos has hecho spoiler, pero a lo mejor puede que no sea el mayor, pero ¿cuál ha sido lo máximo que has perdido en una inversión? A ver, si estamos hablando de inversión, de que yo haya puesto capital y luego lo haya perdido, Exactamente. pues ya te digo, si es solo dinero de empresa y tal, probablemente el que puso en esta empresa será de lo que más, porque ahí ya te digo, puse bastante pasta. Pero bueno, yo eso no lo considero una inversión porque lo considero más un emprendimiento, que para mí es un poco diferente, ¿vale? Vale. Como inversión pura, em, pues a ver, no te sabría decir porque al final invierto en muchas cosas y algunas de ellas todavía está por ver. Quiero decir que hay veces que una cosa es volatilidad, que el Claro. mercado corrija. Totalmente. Hace poco, pues yo qué sé, Bitcoin corrige. Yo como tengo bastante Bitcoin, pues pierdes varias decenas de miles de euros. Pero si no vendes, no lo pierdes. Ahora ha vuelto, Exacto. acaba de subir. Exacto. Y, ¿sabes? Entonces, ahí al final depende un poco de lo que hagas. Con un inmueble, por ejemplo, hice una relativamente mala inversión. Lo compré por 90, que fue además mi primer inmueble, por eso lo hice mal, porque lo hice sin formación ni sin internet. Lo compré por 90.000 y luego lo acabé vendiendo 10 años después por 60.000. Hostia. Es verdad que durante todo ese tiempo, con los alquileres, más o menos saqué unos 30.000, con lo cual al final prácticamente casi Se no queda. perdí, ¿no? Pero fue una inversión desastrosa. Y eso me pasó precisamente por hacerlo sin tener ni pajolera idea de lo que estaba haciendo. Vale, pasamos a la siguiente. Dice, ¿has tenido miedo de quedarte sin dinero a pesar de saber tanto sobre él? A ver, al principio sobre todo sí que tenía más esa sensación de ostras, ¿y qué pasa y si me va mal? Sobre todo también porque, como os decía antes, creo que había sido bastante reciente la parte de tener que cerrar la empresa, de tener Claro. que empezar de cero y tal. Pero es verdad que yo tengo también una serie de habilidades hoy en día que, jolín, creo que no me costaría nada, incluso si me quedase, si tuviera otra vez que cerrar todas mis empresas y me quedase sin todas mis inversiones, eh, tengo muchas habilidades. Yo creo que podría encontrar trabajo fácilmente. Y tengo bastantes contactos, la gente sabe que soy un tío serio, profesional, de una cosa u otra podría salir Haríamos adelante, algo. ¿sabes? ¿Qué ha sido lo último, Richard, el último capricho que te has comprado tú sabiendo que no lo necesitabas? Esto que hablábamos antes. A ver, se podría considerar capricho, por ejemplo, un coche que me compré, que el coche, en este caso necesitaba un coche, pero me compré un coche que era un BMW X3, que a lo mejor no necesitaba eso, ¿sabes? Y luego, pues otras cositas así como más pequeñas, pues no sé, cositas de tecnología. A mí me gusta mucho la tecnología, pero soy ingeniero y pues a veces me compro algún gadget, alguna tontería que pues a veces no la necesitas, pero es como, oye, pues me compro estos auriculares porque el mío ya tal, o me compro el último teléfono móvil porque, joder, hace mejor cámara y como estoy en redes sociales necesito un móvil que haga y luego nunca las hago con el móvil porque tengo al final filmmakers, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos y el móvil pues lo No lo utilizo usas. para WhatsApp y poco más, pero bueno. Y la última, ¿ha habido algo que te haya afectado en tema económico a nivel familiar o de pareja? Bueno, ¿te refieres, a ver, para entender un poco la pregunta, que alguien haya hecho algo Que o... si el tema del dinero ha sido motivo de algún conflicto o Eso alguna es. cosita. Vale, a ver, a nivel familiar o de pareja, no, ¿vale? Porque por suerte de momento no he tenido ninguna movida y mira que mi hermano es mi socio en la empresa y también mi chica está en la empresa y tal, o sea, de momento, pero no he tenido ninguna movida así. Mis padres sí que han tenido mi padre, de hecho, con su familia, ¿no? Tuvieron varias movidas y discusiones y tal. Y yo tuve una, por ejemplo, con mi mejor amigo. Pero no fue puramente por el dinero, hubo movidas de dinero, ¿vale? Pero fue también por la empresa, ¿no? Porque la empresa creció, él había sido mi cofundador, ¿no? Era mi mano derecha en la empresa, yo era el CEO, era el CTO. La empresa creció mucho y en un momento dado los inversores pues consideraban que él pues a lo mejor tenía que cambiar de rol y que no podía seguir desempeñando ese puesto. Él no estaba dispuesto a cambiar de rol. Tuvimos ahí conversaciones bastante críticas. Al final, pues claro, ya había inversores, ya no éramos solo los dos. Tuvo que salir de la empresa. Él
nunca me lo terminó de perdonar, pero es que claro, yo soy muy amigo de mis amigos, pero también era el CEO de la empresa y tenía inversores a los que responder. Claro. Era una situación complicada, ¿no? Y ahí además, pues obviamente había participaciones de la empresa, como os decía, había gente que había invertido más de 1 millón de pavos, entre ellos Juan Roche en mi empresa, ya no estábamos jugando, Claro, ¿vale? ya no era... Y él sentía que él debía ser como pues un socio muy mayoritario y al final, oye, pues cuando metes cada vez más gente dentro de la empresa y metes capital y metes inversión, te diluyes. Y a la hora de salir, pues él quería más dinero de lo que le tocaba o de lo que consideraban los inversores que era oportuno. Y fue bastante complicado. Pero a veces pues pasa estas cosas. Esas decisiones. Pues Richard, antes de terminar, siempre nos gusta a la persona con la que hablamos que deje su mensaje, su sello de identidad. Es tu momento. Mensaje, si tienes algo que quieras que nos quedemos con eso. Bueno, o si quieres hacernos alguna pregunta. Bueno, tú a nosotros. No, a ver, no sé, ¿qué es lo que más os ha gustado? Yo creo que hemos comentado hoy. Pues yo, por ejemplo, lo que más me ha gustado es intentar hacer ver a la gente ese cambio de ese querer despertar, dijésemos, que es necesario, y hacerles ver que, yo qué sé, un plan para tu jubilación es necesario. O sea, yo creo que es necesario porque con la jubilación que nosotros vamos a tener, si llegamos a poder jubilarnos alguna vez, exacto, no te va a dar ni papipas, tío. O sea, no te va a dar ni papipas. Podrás comer arroz y poco más. Entonces, yo no lo veo como algo para hacerme súper rico, ¿no? Que con inversiones me voy a hacer ultra... No, sino también para dar una tranquilidad cuando sea mayor. O sea, toda la vida currando, tío, ¿para qué? Pero cuando de verdad tienes el tiempo, no tienes el dinero. No. Totalmente. Bueno, se puede llegar a tener ambas, pero hay que hacer las cosas muy bien. Exacto. Y no es de hoy para mañana. O sea, hay que privarse de algo hoy. No buscar lo efímero, no buscar lo instantáneo, que hoy en día está a la orden del día, valga la redundancia. Privarte de esto hoy para tener algo mejor en un futuro, o por lo menos es el objetivo. Y ojo, que ni siquiera hay que privarse siempre, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, en el libro de Superahorradores, ese es el enfoque que intentamos tener, que es como muchas veces no hay que privarte, hay que gastar de manera más inteligente, porque muchas veces realmente, lo que te digo, son cosas que realmente no nos dan felicidad o que no nos aportan tanto y que tomando unas decisiones inteligentes no hace falta privarte para poder conseguir varias cosas, ¿no? Yo soy muy partidario de que según cómo hagas las cosas, sí puedes llegar a tenerlo todo, entre comillas, ¿no? O casi todo. Pero bueno, por dejar un mensaje, yo a la gente lo que le diría sobre todo es que se den la oportunidad, que se permitan creer que sí que se puede mejorar, que se permitan investigar, que se permitan leer, formarse, explorar, porque ya digo, ese para mí es el primer paso, ¿no? Si tú no crees que es posible y no te lo permites, no vas a conseguir nada. Pero si tú dices, oye, voy a ver qué hay aquí, voy a empezar a rascar, voy a empezar a andar, seguro que aquello llega mucho más lejos de lo que se imagina. Pues Richard, muchísimas gracias por este rato, compartir este rato con nosotros. Tal cual, y bueno, por tu tiempo, porque nos has dicho que has llegado hoy de Andorra, mañana día a tope, domingo día a tope y vuelta para allá. Así que es de agradecer que una persona invierta su tiempo en nosotros. Así que jolín, muchísimas gracias. Yo encantado también de haber estado aquí con vosotros, haber charlado un ratito y nada, pues ojalá podamos inspirar un poco a la audiencia, ¿no? Pues lo dicho, gracias. Muchísimas gracias. Vosotros.